El archivo comienza con el descubrimiento de una escalera de concreto en una zona industrial abandonada. Una estructura aparentemente común de unos 50 escalones. La anomalía, sin embargo, no residía en su apariencia, sino en su negación de la física. El individuo que se atrevía a subirla era sometido a un engaño sensorial. Redefinía el concepto de esfuerzo. La víctima sentía el esfuerzo muscular, la respiración acelerada y la tensión natural de la ascensión. El pie tocaba cada escalón con precisión, cumpliendo el acto físico de subir. Sin embargo, un observador externo o cualquier instrumento de medición confirmaba la terrible verdad. A pesar del movimiento, la víctima no ganaba altura vertical. Su posición en el eje Z permanecía estacionaria. Este paradoxo creaba un profundo horror. La mente del individuo, que registraba cada paso como un avance, era confrontada con la evidencia irrefutable de que sus acciones carecían de consecuencia espacial. Era una condena al movimiento inútil, donde la energía física era consumida por una estructura geométrica anómala. La primera reacción era la negación, seguida de la rabia. La víctima forzaba el ritmo, subiendo cada vez más rápido, creyendo que la velocidad podría romper la ilusión. Pero el resultado era siempre el mismo: el agotamiento total en el mismo plano. La escalera estacionaria se convirtió en una máquina de frustración, diseñada para consumir la voluntad. El gancho se cierra con la conclusión del terror. La anomalía transformaba el objetivo más simple de alcanzar una cima en una pesadilla eterna. La escala era la manifestación física de una cárcel vertical, donde la prisión no eran las paredes, sino la futilidad del esfuerzo y la negación de la recompensa. Los primeros informes sobre la escalera anómala llegaron de equipos de rescate. Personas encontradas en la base de la estructura presentaban síntomas de agotamiento extremo y deshidratación, a pesar de que la escasa longitud de la escalera no justificaba tal nivel de fatiga. Las víctimas estaban visiblemente traumatizadas por la disonancia de su esfuerzo y el resultado nulo, incapaces de explicar la hora o el tiempo perdido en el ascenso. La investigación inicial clasificó la anomalía como una distorsión espacial de causalidad física. Los instrumentos de alta precisión confirmaron el fenómeno. Al subir, el espacio alrededor del individuo se deformaba y se reconfiguraba de tal manera que el vector de ascenso se anulaba perfectamente a sí mismo. Cada paso hacia arriba era compensado por una expansión invisible del espacio debajo, dejando al individuo atascado en el mismo punto geográfico. La escalera estacionaria actuaba como un filtro que aceptaba el movimiento, pero negaba la ganancia de altitud, consumiendo la energía de la víctima sin ofrecer escape. Este fenómeno físico no solo agotaba el cuerpo, sino que también atacaba la confianza del individuo en su propia percepción. El terror no era solo la fatiga, era la prueba de que el universo, en ese lugar, había dejado de obedecer las leyes fundamentales de causa y efecto. Capítulo 1. El consumo de la voluntad, deterioro físico y psicológico. La reacción inicial del individuo atrapado por la escalera estacionaria era la pura negación. El cerebro, condicionado a asociar el movimiento ascendente con la ganancia de altura, forzaba a la víctima a creer que el problema era solo un fallo de percepción. El primer acto era subir más rápido, atacando los escalones con una furia frustrada, intentando superar la anomalía por la velocidad. El esfuerzo físico era real y brutal. Los músculos protestaban como si estuvieran escalando un rascacielos. Rápidamente surgían el agotamiento muscular, calambres severos y la deshidratación. El cuerpo era torturado por un ejercicio intenso, mientras la mente luchaba para conciliar el gasto energético con la absoluta ausencia de progreso. El punto de rupturas psicológico ocurría en el momento en que la víctima aceptaba la paradoja. El horror se instalaba con la comprensión de que cada esfuerzo, cada latido acelerado, era consumido por el propio espacio sin sentido. El acto de subir se transformaba en una futilidad matemática, destruyendo el sentido de propósito de la acción. La víctima intentaba desesperadamente romper el ciclo. Algunos intentaban subir de espaldas, otros saltaban escalones. Hubo el caso documentado de un individuo que intentó amarrar un cordel en la base para medir el avance, solo para constatar que, después de horas de escalada, la cinta métrica confirmaba que el avance era rigurosamente nulo. La presencia de un observador externo
intensificaba el terror. Ver a otra persona, desde fuera de la anomalía, confirmar con calma la tragedia del movimiento detenido, desintegraba las últimas defensas psicológicas de la víctima, probando que la prisión era objetiva y no solo mental. La percepción del tiempo era totalmente distorsionada, atrapada en el lazo del paso sin avance. La víctima perdía la noción de si había subido por 10 minutos o 10 horas. La monotonía de la acción y el agotamiento convertían el tiempo en una entidad fluida y cruel, transformando el evento en una pequeña eternidad de sufrimiento. El ambiente sensorial se volvía opresor. El sonido del propio gemido de esfuerzo, el ritmo del sa de los pies en los escalones y la respiración jadeante se convertían en el mentre monótono de su condena. No había sonido externo, solo el sonido de su cuerpo fallando en un propósito. En la fase final, algunas víctimas entraban en un estado de delirio. Empezaban a inventar la progresión, afirmando que veían la cima de la escalera acercarse, o que estaban conversando con otras personas atrapadas en la misma anomalía. Era la mente creando una ilusión de éxito para protegerse de la realidad del fracaso absoluto. La anomalía residía en el propio campo de distorsión, alrededor de la estructura, y no en un material exótico. La escalera estacionaria era solo concreto, lo que hacía el terror aún más profundo. Un objeto mundano había sido transformado en una máquina de devorar esfuerzo por las leyes reescritas del espacio. El rescate encontraba a las víctimas en un estado terrible, muchas veces colapsadas en la misma plataforma donde comenzaron. Las suelas de sus zapatos desgastadas por el esfuerzo inútil exhibían un colapso psicológico catatónico, un delirio agitado. La cárcel vertical había consumido no solo su energía, sino su creencia en la causalidad. Capítulo 2. La medición del vacío, investigación geométrica. La respuesta oficial a la anomalía vino con el envío de un equipo de geometría anómala, especialistas en estructuras no euclidianas. El primer desafío fue la medición. GPS, altímetros y telémetros láser fallaban, proporcionando lecturas estáticas, como si el espacio alrededor de la escalinata fuera un punto ciego absoluto en la red de coordenadas. Fue a través del uso de sensores gravimétricos y de entrelazamiento cuántico que la verdadera naturaleza de la anomalía fue revelada. Los sensores detectaron una curvatura espacial severa y localizada alrededor de los escalones. El espacio no estaba ausente, sino doblado sobre sí mismo, haciendo que el punto final de la escalera se conectara causalmente al punto inicial. La escalera estaba en el foco de una tensión espacial permanente. Los investigadores teorizaron que la estructura de concreto actuaba como un canal para esa tensión, que ejercía una fuerza sutil, pero absoluta, anulando cualquier vector vertical. Toda energía de ascensión era redirigida horizontalmente, regresando al punto inicial del escalón. La teoría fue confirmada con experimentos, con drones, una unidad de vuelo programada para subir directamente sobre la escalinata, manteniendo el acelerador fijo. Permanecía en la misma altitud absoluta, a pesar del aumento de velocidad. El dron consumía combustible, pero el espacio le impedía ganar altura, confirmando que la anomalía era espacial y no ilusoria. La medición del consumo de energía llevó a un hallazgo inquietante. La inmensa energía cinética gastada por las víctimas no estaba siendo disipada como calor o vibración. La hipótesis es que la anomalía estaba absorbiendo esa energía para sostener y estabilizar el propio lazo espacial, convirtiendo el sufrimiento humano en el combustible de la prisión. Un sutil, pero medible efecto de dilatación temporal fue registrado en objetos localizados en el medio de la escalinata. Aunque el tiempo externo pasaba normalmente, la percepción interna del tiempo de la víctima estaba drásticamente alterada, lo que explicaba la confusión entre minutos y horas de su vida. La investigación del origen de la estructura reveló que los materiales de construcción eran totalmente convencionales, concreto y barras de refuerzo. Esto reforzó la conclusión de que la anomalía no era inherente a la estructura, sino a la ubicación. La escalera había sido construida precisamente en el punto focal de una falla geométrica preexistente. Una teoría más radical emergió. La escalinata no era una prisión, sino un portal atascado, un eslabón fallido entre diferentes niveles de realidad.
forzando al cuerpo a seguir un camino dimensional que estaba bloqueado en el espacio físico. La tarea de neutralización se convirtió en un enigma. Para deshacer la anomalía, sería necesario desplegar el espacio local, aplicando un contracampo geométrico preciso. El cálculo de energía necesaria para esta acción era de una magnitud catastrófica, con el riesgo de colapso espacial en el área circundante. El capítulo 3 narrará el dilema ético y logístico del equipo de investigación. La anomalía debe ser destruida, pero el precio puede ser la creación de una nueva y más peligrosa falla espacial. La condena de la escalera estacionaria se convirtió en un problema de ingeniería espacio-temporal. Capítulo 3. El dilema de la destrucción-neutralización espacial tras los cálculos del capítulo 2. El dilema ético era inevitable. Los especialistas debatieron la elección entre la contención pasiva, cercar el área y permitir la persistencia de la anomalía, y la neutralización activa. La conclusión fue que el riesgo de que la anomalía de la escalera estacionaria se expandiera o se desprendiera del concreto era demasiado alto, forzando la decisión por la destrucción. El método elegido fue la inyección de una antigeometría, un poderoso pulso de energía diseñado para sobrecargar la curvatura espacial local y forzarla regresar a un estado euclidiano normal. La teoría era que la estructura anómala no podría existir en un espacio corregido y se autodestruiría. El área industrial circundante fue sometida a una evacuación total y clasificada como zona de riesgo súbito. El equipo de intervención estableció perímetros de seguridad de 5 kilómetros, temiendo que la liberación de energía pudiera causar microrupturas en el tejido del espacio-tiempo circundante. El equipo principal era un generador de campo contrasvectorial de proporciones masivas, instalado en un lugar estratégico. El dispositivo fue diseñado para emitir una onda de energía con la polaridad opuesta al doblamiento espacial de la escalinata. El generador en sí era una estructura imponente, resonando con un brillo rojo profundo durante la fase de calibración. El principal riesgo del procedimiento fue la precisión. Un error mínimo en el cálculo de la frecuencia del contracampo podría tener resultados catastróficos. El temor era que, en lugar de corregir el espacio, la energía opuesta creara un colapso focal, manifestando una singularidad en miniatura en el lugar de la escalinata. El momento de la activación fue marcado por un silencio absoluto, a medida que el pulso de antigeometría era liberado. La escalinata anómalas se convirtió en el punto focal de una intensa distorsión visual. El aire alrededor de los escalones parecía temblar, y las líneas rectas del concreto parecían curvarse brevemente en patrones imposibles. Los instrumentos de medición de campo registraron un aumento dramático en la energía, alcanzando el pico en el núcleo de la escalinata. El pulso de corrección enfrentó la anomalía en una batalla silenciosa de física opuesta. La tensión espacial resistió vigorosamente el retorno a la normalidad. Entonces, la corrección fue alcanzada. El espacio, liberado de la tensión que lo doblaba, regresó violentamente a su estado euclidiano natural. La escalera estacionaria, siendo una anomalía en su ubicación y no en su material, no soportó la reversión. En un evento espectacular, pero contenido, la escalinata de concreto implosionó en metralla, en el mismo plano vertical donde estaba estacionada. Fue una autodestrucción causada por la negación de su propia geometría anómala. La estructura se convirtió en escombros, pero el espacio estaba curado. El resultado fue la contención total. El misterio de la cárcel vertical fue resuelto por la fuerza bruta de la corrección espacial. El lugar permaneció como un punto cero de alta firma energética residual, pero el horror de la condena por el esfuerzo inútil había sido permanentemente eliminado del registro físico. Capítulo 4. La teoría de la irrelevancia, secuelas y descubrimientos. Los escombros de la escalinata de concreto eran la única evidencia física del evento. El lugar se convirtió en un contraste sombrío, detritos mundanos mezclados con la energía residual de una catástrofe geométrica. El espacio era, nuevamente, euclidiano y seguro, pero el recuerdo de su flexibilidad permaneció. El hallazgo filosófico central del Archive 14 fue la teoría de la irrelevancia. La anomalía no buscaba solo aprisionar, sino más bien probar la irrelevancia de la voluntad humana contra las leyes fundamentales del espacio. Enseñaba que el esfuerzo no garantiza el resultado,
Una lección de horror existencial. Las secuelas en los escaladores rescatados fueron devastadoras. Desarrollaron una incapacidad clínica para involucrarse en cualquier actividad física extenuante, sin caer en pánico. Sentían un miedo paralizante de que el esfuerzo sería consumido y negado, temiendo que sus cuerpos aún estuvieran atrapados en el lazo estacionario. El análisis de la energía absorbida se convirtió en el foco. Se confirmó que el lazo espacial consumía activamente la energía cinética humana para sostener la distorsión. La anomalía funcionaba como un depredador invisible, alimentándose de la fuerza vital y de la esperanza de progreso de las víctimas. La teoría de que la anomalía era un defecto natural fue fortalecida. Los especialistas concluyeron que la escalinata fue construida sobre un punto focal preexistente de falla geométrica, actuando como un canal para la distorsión. El concreto no era la causa, sino el catalizador estructural. A pesar de la destrucción, los instrumentos más sensibles todavía detectaban un eco espacial en el lugar. Eran breves y momentáneos picos de lectura de cero o ganancia de altura, sugiriendo que la falla geométrica subyacente aún existía, pero sin el catalizador estructural de la escalinata. Estaba latente. La implicación más terrible era la posibilidad de armamento geométrico. Si el fenómeno pudiera ser replicado intencionalmente, cualquier estructura simple y un puente, un ascensor, una rampa podría ser convertida en una prisión de futilidad para las víctimas. Una verdad fundamental del universo: subir es ganar altura, había sido probada una mentira. Esta traición física les dejó una desconfianza permanente en la estabilidad del espacio a su alrededor, siempre probando sutilmente la firmeza del suelo bajo sus pies. Un protocolo de contingencia fue inmediatamente establecido. Cualquier lectura altimétrica significativa mente irregular en estructuras mundanas ahora exige la intervención inmediata del equipo de geometría anómala. El riesgo de una nueva escalera estacionaria es una prioridad. El misterio de por qué una escalinata y no una pared o rampa facilitó el lazo espacial permanece sin respuesta. La forma en escalones pudo haber proporcionado la conexión vectorial perfecta para el lazo, transformando una falla espacial en un arma contra la ascensión. Capítulo 5. La advertencia final. La condena a la futilidad del archivo ARCH 14 concluye con una severa advertencia. El verdadero horror de la escalera estacionaria reside en la traición de la física y en la negación de uno de los impulsos más básicos de la humanidad, el progreso. El terror de lo mundano es insuperable. La anomalía prueba que el peligro más profundo puede esconderse en estructuras cotidianas, haciendo que el individuo se convierta en el agente de su propia extenuación, sin la necesidad de monstruos visibles. La condena impuesta por la cárcel vertical fue una condena a la futilidad. La escalinata transformó el deseo humano de alcanzar una meta en una rutina de sufrimiento inútil, aterrorizando la mente más que el cuerpo. La mente humana está construida sobre la expectativa de causalidad y resultado. La anomalía de la escalera subvirtió esta fundación, y el horror fue el fallo del cerebro al aceptar que el esfuerzo podía ser devorado por el propio espacio. A pesar de la destrucción, el lugar de la anomalía será siempre una cicatriz en el mapa euclidiano, un recuerdo de que, por un tiempo, allí existió un lugar donde las leyes del espacio eran opcionales y crueles. El coste de la restauración fue inmenso, probando que la libertad de movimiento y la estabilidad de la geometría son un lujo que requiere energía titánica para ser mantenido contra las fuerzas anómalas. La arquitectura es una declaración de orden. La escalera estacionaria fue una declaración de caos. El informe sirve como un recordatorio para examinar no solo los materiales, sino también la geometría y el propósito de cada construcción. El archivo RCH.14 es clasificado como una anomalía de distorsión de causalidad espacial. El caso es un modelo para entender cómo los lazos dimensionales pueden ser explotados para el consumo de energía biológica. El pensamiento final es sobre la extensión del horror. La víctima pudo haber continuado subiendo hasta la muerte por agotamiento, con los pies en movimiento y el cuerpo quieto. Es el terror de la falsa movilidad y de la muerte por propósito negado. El archivo sobre la cárcel vertical es sellado. Recuerde, el mayor miedo no es lo que está frente a usted, sino la posibilidad de que su próximo paso hacia adelante sea, en realidad, un paso desesperado
y inútil en el mismo lugar. El archivo sobre la escalera estacionaria es cerrado. El caso demuestra la fragilidad de la realidad física y la importancia de la causalidad para la sanidad humana. La anomalía fue contenida por la fuerza de la antigeometría. Pero la lección permanece. El espacio puede ser su depredador. Fin del registro detallado del Arch 14. El misterio de la cárcel vertical. La condena de la escalera estacionaria. Si usted supiera que su próximo paso sería inútil, aún lo daría. Deje su comentario sobre la cárcel vertical. Y para confrontar más misterios que niegan la física, suscríbase al archivo Relato Cero y de me gusta a este informe.